asistir a este interesante evento. Bueno, os voy a presentar a Charo Alonso, que aparte de sus muchos méritos estuvo aquí el año pasado presentando el libro Tiempo de Sementera con Carmen Borrego. No sé si algunos estaríais aquí, pero bueno, es profesora de secundaria de literatura ¿cuál es el de Mateo Hernández? Del Instituto de Secundaria Mateo Hernández, es escritora, es muchas cosas, ¿no? Y además pues escribe en Salamanca Republi al día. Es muy interesante, tiene unos libros estupendos, pero mejor que hable ella que no que hable yo. Otra vez gracias y les dejo con Charo. Buenas tardes a todos. Es una emoción enorme venir a Béjar. Ya me habrán oído, si alguien estuvo el año pasado, que mi padre venía a arreglarle las máquinas a la gente de Vertes. Yo de niña era la típica que no me quitaba el abrigo de Béjar de ninguna manera. Mi padre también venía a ver a mucha gente, a veces nos traía, y mientras él trabajaba, pues nosotros, los niños, nos dábamos un paseo, caminábamos. El que sabe, sabe. Y entonces, para mí es una satisfacción personal enorme y una cosa que llevo muy cerca del corazón cada vez que vengo a Béjar, y le digo a mi hija, a mi compañero: mira, esto es Yuste, aquí venía mi padre, ahora está cerrado, era amigo de los de Yuste, y me miran y me dicen: bueno, si ya nos lo has contado, cada vez que vienes a Béjar, cada vez lo dices una y otra vez. Venir aquí para mí es algo maravilloso, y ahora todavía más, porque a esa lista del corazón he añadido a Carmen, ahora he añadido a Marga, y bueno, pues a Pepa. No sabía de su vinculación bejarana, porque yo siempre la veo presentando conciertos en Salamanca. Entonces, bueno, es para mí siempre un placer venir a Béjar. El año pasado estuvimos aquí, Carmen Borrego y yo, presentando nuestro libro, y hacía muchísimo calor, entonces no pudimos hacerlo en esta biblioteca, con lo cual venir a hablar de Carmen Martín Gaite aquí pues es un auténtico placer. Yo me imagino que nada de lo que yo voy a decir les resulta a ustedes nuevo, pero aprovecho la oportunidad que me han dado. Y además, todavía aquí está el eco de las modernas sin sombrero, de la última conferencia que escucharon ustedes, de Carmen Corsino. Y bueno, pues esto es una especie de continuación, porque aquellas mujeres sin sombrero tan modernas de la época anterior a la Guerra Civil fueron modernas a su manera. Y Carmen Martín Gaite, nuestra salmantina, también fue moderna a la suya. Le tocó vivir otra época, le tocó vivir otra modernidad. Veníamos comentando que además esta conferencia, que ya les digo que no creo que les vaya a decir cosas nuevas, pero sí que sirva como homenaje, porque ayer celebramos el 25 aniversario de la muerte de Carmen Martín Gaite, que verdaderamente yo no me imaginaba que hubieran pasado tantos años, porque la tengo en el corazón de lectora, de escuchadora, de salmantina, y pensar que han pasado 25 años desde que no está, pues es muy duro. No era mayor, era una mujer con toda la vida y la alegría relativa
por delante. Entonces, sean estas palabras mías un homenaje y también verdaderamente estamos celebrando su muerte, estamos celebrando los 100 años de su nacimiento. En Salamanca pues hacemos las plazas y patios, el teatro de Carmen Martín Gaite, le hemos dedicado una feria del libro, todo es poco, y me imagino que en algún momento pues el Ayuntamiento de Salamanca se caerá de la burra y le dedicará un medallón en la Plaza Mayor, porque Carmen Martín Gaite es un poco esa línea que tenemos. Salamanca es una ciudad de letras, Béjar, ni lo cuento, la cantidad de escritores que tienen ustedes aquí, de poetas, de historiadores, de gente de la cultura. Bueno, ¿qué es lo que hacemos en Salamanca? Pues tener una línea de escritores que sigue viva, fecunda, y ahí está Carmen, que verdaderamente ya merece un medallón, y si es en piedra de Béjar, tanto mejor. Antes de hablar de ella, pues lo que tengo que hacer es, en este lugar tan hermoso y con este público maravilloso, es encomendarme a Santa Carmen Martín Gaite, porque Carmen Martín Gaite era una excepcional conferenciante. Cantaba, hablaba con el público, hacía teatro, cambiaba voces, tenía un talento para la oralidad y para el género de la conferencia que verdaderamente pues ya quisiéramos los demás tener un poquito. Les he traído imágenes desordenadas, imágenes que nos hablan de Carmen. Yo no voy a usar este PowerPoint para decirles aquí su padre, aquí su madre. Sencillamente mírenlas, observen esta mujer tan especial, y que bueno, que mis palabras sirvan, de verdad. Yo lo que espero, primero, que mis palabras sirvan como homenaje a esta autora maravillosa, y que salgamos diciendo: voy a volver a leerme los cuentos, voy a volver a leerme Entre visillos, voy a volver a leer a esta autora salmantina, aunque tantos años vivió en Madrid, y que además está enterrada, me voy a adelantar, está enterrada en un pueblo de la Sierra de Madrid, el Boado, que se parece mucho a Béjar, una zona de piedra. Verán ustedes la casa que construyó su padre, porque la madre de Carmen Martín Gaite tenía la familia, era gallega, y entonces tenían una finca a las afueras de Orense, un lugar donde Carmen iba a pasar de niña sus veranos. Como los padres no conducían y estaba muy lejos, pues el padre buscó un lugar que se pareciera a Galicia, y entonces encontró este pueblo de piedra. Hizo una casa, como las casas que tienen ustedes aquí en Béjar, y bueno, pues este lugar, este pequeño pueblo de la Sierra de Madrid, es el sitio donde acabó su biblioteca, y donde acabaron los muebles de su casa, y acabó también su cuerpo en una tumba que, cuando la enterraron, la gente del pueblo iba no con flores, porque era un pueblo muy pequeño, y entonces iban con las macetas de su casa. No tenían flores, pero iban al entierro con las macetas. Esta casa tan hermosa de piedra, de granito, como en la piedra de Béjar, la construyó el padre de Carmen Martín Gaite. Y cuando hablamos de Carmen Martín Gaite, pues hay que pensar de dónde sale el talento, de dónde sale la persona. No somos de generación espontánea, nacimos todos de nuestro padre y nuestra madre, ¿no? Yo trabajo en el Instituto Mateo Hernández,
Y cuando hablamos de Mateo Hernández, pues le decimos a los niños que este escultor, su padre, era cantero. Bueno, pues ¿qué era el padre de Carmen Martín Gaite? El padre de Carmen Martín Gaite era notario, un joven notario de origen vallisoletano que había estudiado en Madrid, tenía la casa familiar en Madrid, y entonces se había casado, pero su esposa había muerto de tuberculosis. Entonces, este hombre tenía miedo de estar contagiado de tuberculosis y visitó a un médico de Salamanca, y este médico le dijo: mire, usted no tiene tuberculosis, no la tiene, le hizo el análisis pertinente, evidentemente, pero usted lo que tiene es melancolía, y yo le voy a recetar tertulia. Vaya usted, hay un médico joven que viene de Galicia, un hombre joven como usted, vaya usted a la tertulia de este médico. Este médico se llamaba Vicente Gaite, era hijo de un profesor de geografía de instituto que tenía la buena costumbre de ir, pedía el traslado para ir de pueblo en pueblo. Tenía 2 hijos y una hija. Bueno, pues se hacen amigos el joven notario y el médico gallego, y entonces esa amistad pues deriva en: le voy a presentar a mi familia, aquí mi hermana. Se conocen, la hermana pequeña del médico y el joven notario, que ya le habían echado el ojo todas las señoritas casaderas de Salamanca, se casan y se instalan primero en la calle de la Rúa y luego en la plaza de los Bandos. Estamos hablando de una familia privilegiada de la que se esperan ciertos usos y costumbres, pero esta pareja no es una pareja al uso. El padre es un hombre muy liberal, que tiene como amistad un hombre que visitaba la casa, era ni más ni menos que Miguel de Unamuno. Y bueno, pues era una persona que abogaba y dio varias conferencias acerca de la necesidad de las mujeres de estudiar y de trabajar. Este era el padre notario de Carmen Martín Gaite, que además tenía la costumbre de apuntarlo todo en unas agendas que le han servido de mucho al biógrafo de Carmen Martín Gaite. Hay una biografía publicada por Tusquet que yo les recomiendo, se lee como una novela, se llama Carmen Martín Gaite, una biografía del profesor Teruel, y se la recomiendo porque van a disfrutarla ustedes mucho. El padre de Carmen Martín Gaite tenía una biblioteca impresionante, y a esa biblioteca se unen los libros de la joven gallega, porque la madre de Carmen Martín Gaite no había podido estudiar porque su padre decía que las mujeres no estudiaban, pero era una gran lectora. Nacen Ana María y Carmen Martín Gaite, y los padres no están muy contentos con las escuelas religiosas que había en Salamanca, y las educan en la casa. Y el señor notario, cuando termina su jornada laboral, sube y le da clases de francés, y lee con las niñas y le enseña cosas a estas niñas. Ahí tienen ustedes la casa de la Plaza de los Bandos, donde nació Carmen Martín Gaite. La tiraron en el 77, ella lo lamentó mucho, pero luego dijo: ¿para qué? ¿Para qué guardar una foto, guardar un papel? Ahí tenemos a los padres. Esas fotografías son de Ansede, que era el gran fotógrafo en esta época, era discípulo de Gombau, y era el que fotografiaba, tenía el estudio heredado de Gombau, que fotografiaba a todos los privilegiados de Salamanca. El resto, como mis abuelos, pues tenían la foto de boda y se acabó. Bueno, Carmen Martín Gaite estudia en su casa con su hermana Ana María, llega la guerra civil, y Ana María se había ido a la Institución Libre de Enseñanza, a la versión, hubiera sido una gran sin sombrero, y Carmen también quería ir a Madrid a estudiar. Lo que pasa es que, claro, la guerra civil estalla y Carmen tiene que estudiar bachillerato en un centro que por ahí está, que en este momento el único centro no religioso de enseñanza media de Salamanca está
en un ala que le dejan los jesuitas a la ciudad. Si ha leído entre visillos, recordarán dónde va Natalia, la protagonista, al instituto, y Carmen Martín Gaite dice siempre que ella agradece mucho esa enseñanza porque conoce a niñas que no son del estrato social que ella frecuenta, y también en ese instituto daba clase gente importantísima como la PESA, que habían sido represaliados después de la guerra y entonces les habían castigado a no dar clase en la universidad, sino en institutos de enseñanza media. Fue la PESA el que le dijo: hija, qué bien escribes, después de una redacción que escribió la joven Carmen Martín Gaite, que cuando era niña leía, y además tenemos en el archivo, porque el notario, se pueden imaginar ustedes que lo guarda absolutamente todo, un notario da fe, lo guarda, lo archiva todo, y entonces en el legado que ahora está en Salamanca, que dentro de poco será público y podremos visitarlo, antes de la guerra, Carmen Martín Gaite había hecho de niña, había adaptado una obra de teatro, le encantaba el teatro, iban al teatro a Madrid, y entonces adapta una obra de teatro y se la pone a sus padres, a sus primos, una niña cuyos cuadernos son absolutamente primorosos. Ella, cuando escribe el cuarto de atrás y nos describe cómo era su infancia y su adolescencia, es una niña de cuadernos, es una niña que estudia, es una niña que hace las tareas, los deberes, que lee muchísimo y que, naturalmente, cuando acaba el instituto, se va a la universidad a hacer lo que ahora llamamos filología, hacer en Anaya filosofía y letras. Eran 16 en clase y, bueno, pues tuvo profesores verdaderamente maravillosos, pero quiero dejarles ese apunte de que en la casa de Carmen Martín Gaite los padres compartían las amistades con las niñas, no decían las niñas a su cuarto, la visita, no, eran personas que transmitían el gusto por la lectura, el gusto por el conocimiento a las hijas, y no les ocultaban prácticamente nada. Les decían: tened cuidado con lo que habláis, porque al otro hermano de Marieta Gaite, la madre de Carmen, era el director del Instituto de Ciudad Rodrigo, Joaquín Gaite, profesor de historia y abogado, alumno de Unamuno y también amigo de Unamuno. Y bueno, él estaba en Ciudad Rodrigo, él pertenecía al Partido Socialista, y entonces cuando estalla la guerra, él dice: bueno, yo no he hecho nada, no me va a pasar nada, no me voy a ir a Portugal. Fue uno de los primeros detenidos, de los primeros encarcelados. Hay una carta dolorosísima donde se despide de su cuñado y de su hermano y de su hermana, y bueno, pues es fusilado en la pared del cementerio de Salamanca. Cuando mueren en 1978, con 2 meses de diferencia, los padres de Carmen Martín Gaite y Ana María y Carmen vacían la casa de los padres, encuentran en el cofrecito de las joyas de doña María Gaite, encuentran un telegrama de Unamuno que dice: pido clemencia para los encartados de Ciudad Rodrigo. Ese telegrama lo había mandado Unamuno al general Franco. Naturalmente no le hizo ningún caso. La vida de Carmen Martín Gaite, como niña, como adolescente, termina en esos años maravillosos
de la universidad, donde es alumna de César Real de la Riva, de Antonio Tobar, de Zamora Vicente, de Rauta, que le enseña rumano, de Maldonado, y es compañera de Luis Cortés, es compañera de Agustín García Calvo y es compañera de un vasco que no acabó la carrera, de la noche a la mañana se fue, que se llama Ignacio Aldecoa. Ella es una chica un poco especial, da clases, no piensa en casarse, se pone de largo en el casino, pero le gusta ir en barca al río Tormes. El río Tormes es para ella la imagen de lo que pasa, de lo que queda del tiempo, una conciencia muy machaviana y también de la separación entre una ciudad muy densa, muy conservadora y lo que hay más allá de la carretera de Madrid. Carmen Martín Gaite hizo teatro, ahí tienen ustedes algunas fotos. Yo la verdad es que he disfrutado mucho encontrando todas estas fotografías. El adelanto le hizo una crítica buenísima y ella sin embargo decía, a mí me hubiera encantado ser artista, pero claro, yo no le podía, mis padres ya demasiado, que la madre la defendía. La madre de Carmen Martín Gaite no tenía mucha relación con las señoras salmantinas. La muerte de Joaquín Gaite hizo que se separaran un tanto. Cuando la familia de Martín Gaite se trasladó a Madrid, el notario se trasladó a Madrid, no dejaron con Pedro Salamanca, porque es verdad que era un notario, pero sí habían sido una familia represaliada, en cierto modo. Bueno, les decía que aquí tenemos a esta Carmen que da vueltas por la Plaza Mayor con la rebequita bien abrochada y cuya orla de 16 estudiantes sin Ignacio Aldecoa aparece en una tienda de la Plaza Mayor. Ella le dedica muchas palabras muy hermosas a Salamanca, a la Plaza Mayor, que considera como una especie de comedor, de diario, de todos los salmantinos, que bueno, que pasamos por ahí como pasamos por el comedor de nuestra casa. Carmen ha hecho 2 viajes de estudios cuando acaba la carrera, uno a Coimbra y otro a Cannes, y entonces le dice a sus padres que no quiere seguir estudiando en Salamanca, que se quiere doctorar fuera. Como el padre tiene casa en Madrid, pues mira, te vas pero no te vas. Vete a Madrid a hacer el doctorado. Naturalmente se va a ir a Madrid a hacer el doctorado a la casa familiar del padre. En esa casa ella se da cuenta de una cosa que echa de menos Salamanca, a pesar del provincialismo de nuestra ciudad, y también se da cuenta de que el profesor, ella quiere hacer una tesis sobre los cancioneros galaico-portugueses. Ella siempre dice que se siente más gallega que castellana. Es una cosa que, en cierto modo, tiene razón, aprende gallego, tiene la costumbre de hablar con los muertos, entiende muy bien la filosofía gallega, esa especie de gusto por lo misterioso, pero luego es tremendamente castellana y sobre todo en este castellano claro y diáfano con el que escribe. Ella quiere hacer una tesis sobre los cancioneros galaico-portugueses, pero se encuentra un director de tesis que no está muy interesado en el trabajo de ella y bueno, pues se va desencantando, pero encuentra en el bar de la Facultad de Filosofía y Letras de Madrid a Ignacio Aldecoa. Ignacio Aldecoa en este momento pertenece a un grupo de amigos que están
intentando cambiar las cosas en la literatura, publicar sus cuentos, hacer algo diferente. Y bueno, pues entonces él inmediatamente la trae a su grupo de amigos, entre los que se encuentran. Ella le encuentra en 1948. Yo les voy a decir que no hablo de fechas, que yo voy a ir contándoles cosas. Y bueno, Carmen Martín Gaite encuentra la vida de estos escritores que son Ignacio Aldecoa, Fernández Santos, Sastre, Mayra Oviedo, Josefina Rodríguez, luego Aldecoa, Rafael Sánchez Ferlosio, Menardo Fraile, y tienen una revista, la Revista Española, publican cuentos, intentan escribir novelas, hacen tertulias, y ella cada vez va arrinconando su proyecto de doctorado. Pero es la hija de un notario, muy bien educada. En los años 70 va a terminar su doctorado, a publicar su tesis y a ganar el premio extraordinario de doctorado. No deja las cosas a medias. Por cierto, un pequeño apunte: ninguno de los hombres de este grupo acaba la carrera. Solamente acaba la carrera Josefina Aldecoa y Carmen Martín Gaite. Carmen Martín Gaite, que escribe un texto de 1949 donde habla de la prisa de estos escritores amigos suyos, y ella se define como una chica de provincia, lo mismo que se definía la escritora vallisoletana Rosa Chastel, una chica de provincias. Y ella, en cierto modo, también defiende esa característica de chica de provincias, no solo con los amigos, sino también con el que se ha convertido en su enamorado. Un escritor que daría para 2 conferencias, Rafael Sánchez Ferlosio. Seguro que ustedes recuerdan que Sánchez Ferlosio es el hijo de Sánchez Mazas, uno de los ideólogos del falangismo, el último falangista vivo. Uno de los hijos de Sánchez Ferlosio se llama José Antonio Onésimo, porque había que festejar a todos los caídos. Franco le tenía en el Consejo de Ministros le tenía una cartera, pero como no iba nunca al Consejo de Ministros, Sánchez Mazas, pues al final acabó diciendo, bueno, ese sillón me lo retiran. Sánchez Mazas era escritor, escribía en el ABC y era todo un personaje. Estaba casado con una mujer italiana, Liliana, que también era todo un personaje. Y esa familia tenían una casa solariega en Coria, y fíjense, en ningún texto de Carmen Martín Gaite se habla de este lugar de Coria, se habla de su suegro, no se habla de su suegra, ni de sus cuñados, a los que quería entrañablemente, como Pradera, Gabriela Sánchez Ferlosio o Chicho Sánchez Ferlosio, que fue un importante. También había otro, Miguel Sánchez Ferlosio, que era matemático, que era un gran. Chicho Sánchez Ferlosio era un gran cantautor. Carmen Martín Gaite tuvo una relación fantástica con su familia política, pero no van a encontrar en ninguno de sus textos ninguna alusión a esta importante familia con la que emparentó con su matrimonio. Bueno, primer punto de fricción con su marido, escritor al que ella adoraba y admiraba. Ella se pone enferma en estos años de tifus y escribe una novela breve, muy poética, que se llama El libro de la fiebre, que se ha publicado después de la muerte de Carmen. Y entonces le dice Sánchez Ferlosio, eso no vale nada, es vago, caótico, deja de escribir poesía y dedícate a la narrativa, escribe cuentos, mira a tu alrededor,
quítate de encima todas esas vainas. Y ella, que le tenía mucho aprecio a la opinión de su marido, se casan y fíjense ustedes, ella es hija de un notario. El padre le regala un piso en las afueras de Madrid, en Doctor Esquerdo, un ático que ya se ha convertido en un lugar verdaderamente mítico. Y bueno, pues nuestro hijo de un gran personaje del franquismo se casa con su novia a las 7 de la mañana porque era más barato. Y antes de ocupar el piso le dice al notario que antes de ir a vivir al piso hay que quitar el parquet porque el parquet es muy burgués y no hay que poner la calefacción porque hay que pasar frío. Bueno, esto del neorrealismo ya ven que da para mucho. Se casan los dos escritores, igual que Aldecoa y Josefina, sin traje de novia, y entonces se van a Italia a pasar unos meses a casa de los abuelos italianos de Sánchez Ferrosio. Sánchez Ferrosio, que va a criticar tanto a su mujer que la pobre Carmen, pues cuando gana el premio Café Gijón con el balneario, esa novela se la había dejado a su marido, pero cuando ella escribe el primer borrador, y el segundo, cuando escribe Entre visillos, no le dice a su marido que está escribiendo, no le dice a su marido que ha terminado la novela y por supuesto no le dice que la ha mandado al premio Nadal. En aquella época, Carmen Martín Gaite era una mujer que peleaba, aunque ella decía que, bueno, mi marido y yo queremos vivir de la literatura, mi marido y yo nos repartimos las tareas de la casa. Mentira. Mi marido y yo estamos atentos a las tertulias en nuestra casa, a los amigos, eso es cierto, pero el peso de la casa y el dolor por la muerte del primer hijo que muere sin haber cumplido un año de meningitis cae sobre Carmen Martín Gaite. Cuando Carmen Martín Gaite tiene a su hija Marta, la responsabilidad de que ese bebé salga adelante es de Carmen. La responsabilidad de la casa es de Carmen. Y Carmen quiere seguir escribiendo y además se encuentra con que su marido, que está muy reconocido después del éxito del drama, su marido de repente dice que no hay que dar entrevistas, no hay que vender libros, no hay que escribir novelas y que tiene una forma diferente de escribir que consiste en dormir de día, escribir de noche y tomar desedrina para escribir mejor. Ya me dirán ustedes qué vida mínimamente conyugal se puede hacer con alguien que se tira 2 días durmiendo y 3 noches escribiendo. Ahí tenemos a Carmen Martín Gaite intentando afirmarse como escritora, como madre. Además, ella y su marido también adoptan el sistema de no llevar a la niña a un colegio, entonces el día a día de la hija es de la madre, la casa, la escritura, la niña. Carmen Martín Gaite pasa una crisis en los años 60. El éxito de Entre visillos ha sido maravilloso, pero su novela siguiente, Ritmo lento, no tiene una acogida tan buena y empiezan los problemas con Rafael Sánchez Ferrosio. Ahí hay un periodo en los años 60 en los que Carmen Martín Gaite decide aparcar un poco la narrativa y dedicarse al estudio. Ahora estamos en una biblioteca. El padre de Carmen Martín Gaite, que fue tan importante para ella, le dijo: hazte socia del Ateneo. El Ateneo cierra a las 2 de la mañana. Entonces ella dejaba a su hija dormida a las 8 al cuidado del padre, si el padre no se iba de tertulia, y empieza a estudiar Historia de España
decide estudiar el siglo XVIII porque piensa que no sabe nada de ese periodo. Y entonces empieza a estudiar, empieza a trabajar como historiadora, empieza a escribir sobre un personaje del siglo XVIII que se llama Macanaz, que va a ser un estudio. Ella no es historiadora, pero ese trabajo es el trabajo de una historiadora. Una cosa que yo quiero recordarles: Carmen Martín Gaite, cierto, es hija del privilegio, pero siempre se gana la vida con la literatura. Desde el comienzo, escribe novelas, cuentos, guiones, poesía. Los guiones, seguro que ustedes recuerdan, la serie de Celia y sobre todo la serie de Santa Teresa de Jesús. Escribe conferencias a partir de los años 70, prólogos, artículos, ensayos históricos, ensayos literarios, crítica literaria en los periódicos. Gana para su casa y para su hija. Gana para su casa y para su hija. Y traduce gallego, portugués, francés, inglés, italiano y rumano. Y no traduce a cualquiera, traduce a Flaubert, traduce a Italo Calvino, traduce a esa de Queirós. La última conferencia que da Carmen Martín Gaite antes de sucumbir al cáncer, que fue rapidísimo, es una conferencia sobre literatura portuguesa, sobre esa de Queirós. El trabajo que hizo a lo largo de toda su vida esta mujer merece reconocimiento. Escribe cartas, escribe todo lo que yo les acabo de decir y seguro que me he comido algo, novelas, magníficos ensayos, poesía, teatro. Mantiene una red de amistades que la adoraban y se ocupa de su hija. Y escribe uno de los ensayos literarios, una de las biografías generacionales más hermosas que se han escrito en este país, Esperando el porvenir, donde habla de la generación de los 50, los niños de la guerra. Josefina Aldecoa ha acuñado esa expresión para hablar de los autores de los años 50 que eran niños durante la guerra. Nunca un escritor se ha dedicado tanto a escribir sobre la obra de otros escritores. Esperando el porvenir, que es un libro que yo les recomiendo, empieza siendo un homenaje a Ignacio Aldecoa, al que ella hablaba y que había sido su compañero en la facultad. Es un recuerdo de sus años de facultad, un recuerdo de sus años en Madrid, de cómo hacen la revista, de cómo empiezan a escribir. Y bueno, los escritores somos muy individualistas y muy egoístas, lo mío, lo mío, lo mío. Carmen Martín Gaite le dedica un libro verdaderamente hermosísimo a sus compañeros de generación. Y les he hablado de entre visillos se interrumpe cuando muere el niño pequeño de Carmen Martín Gaite, y es la hermana, por eso se lo dedica a la hermana la que le dice: termínalo. Ahí tenemos un libro sanador. Sus estudios de Macanaz, sus estudios del siglo XVIII que vieron la luz con un libro maravilloso que se llama Usos amorosos del siglo XVIII en España, que por cierto se lo dedica a Rafael, le dice a Rafael Sánchez Ferlosio, que me enseñó a habitar la soledad y a no ser una señora. Digamos que ese trabajo sanó el dolor de la pérdida de su marido, porque bueno, yo les estoy diciendo que Ferlosio era muy raro, pero en realidad se separaron porque Ferlosio
se enamoró de otra mujer, cosas que pasan. Y bueno, ese ensayo fue muy sanador para Carmen Martín Gaite, como lo fue Caperucita en Manhattan. Todos ustedes saben que la hija de Carmen Martín Gaite murió con apenas 30 años. Y bueno, ella había escrito un poema. Carmen Martín Gaite empezó escribiendo poemas, luego escribió cuentos ya en Madrid. Su primer poema publicado lo publicó en una revista de la Facultad de Anaya, en Anaya, y tomó como modelo una foto de Núñez Larraz que se llamaba La Barca Nevada. Está en una de las imágenes que tienen ahí. Su padre la puso en un cuadro, la foto de Núñez Larraz y el primer poema publicado. Carmen primero escribió poesía, luego escribió narrativa y siempre escribía poesía. Tiene un poema fantástico que se llama No te mueras todavía, y parece que está hablando de su propia muerte, pero hay un poema muy hermoso que ella escribe acerca de una niña y de un juego que a ella le gustaba mucho, que es el escondite inglés, que es un poco como el río de los griegos, ¿no? Todo pasa, el tiempo corre. Pues para ella el tiempo es como el juego del escondite inglés, 1, 2 y 3, escondite inglés. A esa niña de rojo ya no la ves. Le ha puesto música Amancio Prada. Esa niña, creo que ustedes saben que la llamaban la Torci. No les quiero abrumar con muchas anécdotas, pero tiene una anécdota muy hermosa porque, bueno, pues la llamaban así porque habían visto Carmen Martín Gaite y su marido cuando ella estaba embarazada y temiendo perder otro niño, pues veían a unas niñas que estaban jugando a la rayuela, al patio, y una niña decía: no se vale porque la niña está torci. Y entonces le quedó ese torci y llamaban así a Marta, que también Marta se ganó la vida, la poca vida que se ganó siendo traductora del inglés. Esta niña, saben ustedes que, bueno, como eran tan modernos, Carmen y Rafael, le decían a la niña: no nos llames papá ni mamá, Carmiña, Rafael. Y como la niña no era capaz de pronunciar Carmiña, la llamaban Calila, lo cual, para una filóloga, el primer libro de relatos en castellano es una traducción de relatos persas traducidos al árabe, y se llama el Calila Edigna. Hay otro que se llama el Setebá. Imagínense ustedes a la señora licenciada en filosofía y letras, que la niña con su media lengua, esa niña queridísima, la llama Calila. Y entonces es el cumpleaños de Calila y la niña le pide un duro a su padre, la miran desde la terraza del ático de Doctor Esquerdo, la niña va a la librería, a la papelería, le compra un cuaderno a la madre y con probablemente se lo diría a su padre, con su escritura redondita, pone cuaderno de todo, Calila Martín Gaite. Carmen Martín Gaite, que como todos los miembros de su generación escribían en unas libretas azules que se vendían así alargadas, las usaba Aldecoa, las usaba Ferlosio, las usaban todos, había poca papelería entonces, claro. Ella inicia esa manera de escribir mezclando los temas. No es un diario, no es un borrador, no es una agenda, es un cuaderno de todo. Y cuenta su hermana Ana María que cuando se estaba muriendo le dijo a Ana María: me voy a duchar, me voy a casa a cambiarme de ropa, ¿qué quieres que te traiga? Y ella le dijo: mis cuadernos. Dicen que murió con los cuadernos encima del pecho, en la cama del hospital de Madrid. El hecho de que escribiera en estos cuadernos no es solamente una anécdota, porque ella se libera de todas sus ataduras y la escritura de Carmen Martín Gaite va a ser, si han leído ustedes el cuarto de atrás, van a ver que es una novela
es un ensayo, es una autobiografía, es una memoria de la época de la transición, es usos amorosos de la posguerra española. No lo sabemos, porque llega un momento en el que Carmen Martín Gaité convierte su escritura en una especie de híbrido que sale de ese trabajo de los cuadernos de todo. Incluso en esos cuadernos ella empieza a hacer collage, a dibujar, a pintar con los recortes, se le daba muy bien, lo hacía muy bien. Y bueno, algunas de estas obras son verdaderamente fantásticas. Carmen Martín Gaité, que es la primera mujer a la que le dan en 1978 el Premio Nacional de Literatura, con una obra que le había gustado mucho a la madre de Carmen Martín Gaité, El cuarto de atrás. El padre había muerto antes y bueno, tengo aquí una anécdota también muy curiosa del padre. El padre le escribe una carta a su hija en el año 1963 y le dice: siempre has tenido una marcada tendencia al desaliño, a los bocadillos de calamares y a la literatura. El padre, que siempre está apuntando, es notario, da fe de todo lo que le pasa, y que le decía una cosa a Carmen Martín Gaité que ella siempre tenía en cuenta, y ella siempre, pues va a recordar lo que me dice mi padre, lo que me decía mi madre, a tener muy presente a los muertos. Decía que era su herencia gallega, pero en realidad era una cosa de su padre que le decía: los que dan consejos ciertos a los vivos son los muertos. Carmen Martín Gaité no sabía de dónde había sacado su padre semejante frase. Algunos de ustedes seguro que lo saben. Aparece escrita en una pequeña pizarra inserta en la plaza de los Esmeros de Salamanca, en las paredes de los muros de San Julián, la iglesia de San Julián y Santa Basilisa. Como los salmantinos encontramos los sitios por los bares, la parte donde está el Lilliput, o la parte donde giran ustedes toda esa parte de Baviera, pues la pared que da a la plaza de Cisneros, busquen y ahí se van a encontrar esta pequeña pizarra metida dentro del muro de la iglesia, donde aparece esto que le decía don José a Carmen Martín Gaité: los que dan consejos ciertos a los vivos son